amplio, tiene mucho que compartirnos, tiene mucho que aportarnos. Creo que pues es un honor tenerlo, considerando que su amplia experiencia de trabajo con niños se le ha permitido 30 años, doctor, creo que tiene usted 35. 35 años. Así de viejo soy. Comenzó joven, doctor. Ese es un piropo. Tenemos el honor de tenerlo aquí, no sé, aquí nos hace también este privilegio de que nos viene a traer sus libros. Es autor de libros como Juego de Infancia, coautor de libros como Conversaciones con Jorge Kuhlman y Ponerse en Juego. Ahí nos pueden, si quieren conocer más a fondo el trabajo del doctor Lares, aquí tenemos el trabajo. Entonces, pues creo que sin más preámbulos, doctor, tenemos el gusto de cederle la palabra. Bueno, muchas gracias, Lidia, un gusto estar acá conversando con ustedes. Un agradecimiento a las colegas de SDC por esta gentil invitación, sobre la cual hizo enlace la colega Selina Zunavitia, colega psicóloga que es originaria aquí de Culiacán y que está haciendo su actividad psicoanalítica en Ciudad de México, con la cual nos enlazamos a principios de año y de allí fuimos organizando una serie de actividades hasta llegar aquí. Es mi primera vez en México, primera vez por supuesto en Culiacán, entonces me siento muy honrado de compartir este espacio con ustedes. Bien, estaba dudando cómo empezar esta charla. Me parece que voy a decidirlo en este momento. Voy a contarles una situación clínica que ocurrió hace mucho tiempo, casi tanto tiempo como hace 35 años. Se trataba de la consulta por un niño de 6 años. Qué lindo está bajo el cielo también, ¿eh? Me gusta, interesante. Un niñito de 6 años cuyos padres habían venido a consultar porque se hacía pis en la cama y porque además presentaba algunas características de competencia y de rivalidad muy remarcables, como si hubiera estado demorado en la salida del Edipo. Vieron que el Edipo se caracteriza justamente por ciertos sentimientos de rivalidad, celos, ¿no? Como el énfasis en algunas pasiones infantiles. Y este chiquito acababa de empezar el primer grado en su escolaridad y tenía estas características y principalmente la preocupación de los padres era la enuresis nocturna, porque bueno, el momento en el cual iba a empezar a tener más relación con los compañeros, posibilidad de que le invitaran a la casa de alguien o de que se fuera de campamento con el colegio, todos estaban preocupados. Es así como yo recibo a los padres, tengo un par de entrevistas, tomo nota de ciertas cuestiones de la trama familiar, escucho y decido que lo voy a ver al nenito en algunas entrevistas para decidir qué hacer con él. Llega este niño, un niño muy vivaz, muy inteligente, pequeño para su edad, y efectivamente yo rápidamente compruebo que él tenía ciertos sentimientos de competencia porque yo le propongo jugar. Y en los juegos que le voy proponiendo, él muestra su gran deseo de ganar y su fastidio cuando perdía. Uno de los juegos en los cuales él se enganchaba era el fútbol. Yo lo recibía en un espacio donde podía jugar a la pelota. Era un espacio muy grande. Digamos una pelota que era una pelota como si fuera de tela, como para no romper las cosas. Pero bueno, nos pusimos a jugar al fútbol. Y ese juego tenía una característica, y era justamente la de una fuerte rivalidad. Jugábamos, competíamos y nos gozábamos el uno al otro. No sé si acá se utiliza esa expresión, es porteña, es como burlarse del otro,
¿se usa esa palabra, se viene acá, gozarse? Sí, como gozarlo en el sentido de eso. Disfrutarlo, o sea, te hago una gambeta y quedas así mal parado. ¿Sí? En esa circunstancia estábamos jugando, cuando un día que estábamos en ese juego, en una alternancia de ese partido, la pelota queda en un lugar donde yo tengo que hacer este movimiento, agacharme para agarrarla. Y en el momento que me agacho, viene este peticito y me pega una patada en el trasero tan fuerte que me desparrama por el piso. Para mi sorpresa, me tomó totalmente desprevenido, no me la esperaba. Claro, él también sorprendió por el efecto de la patada, porque estuvo tan bien dada que me hizo volar y yo quedé desparramado en forma ridícula en el piso. Bueno, después les comento cuál fue la resolución de esa escena. Pero antes quiero decirles qué es lo que me hizo pensar y es lo que me sigue haciendo pensar, porque eso ocurre con algunas situaciones clínicas. Uno se queda pensando a través del tiempo y la sigue retomando y la sigue reelaborando. Sobre todo estas circunstancias clínicas que tienen este carácter inesperado, sorpresivo, una contingencia, como si fuera un accidente, algo que no esperaba, yo al menos. Y la contingencia, la sorpresa, sobre todo la contingencia, me parece que tiene que ver con estar un poco adormecido. Esta patada a mí me despertó. Y ahí cuando me despertó me di cuenta que estaba adormecido. Y estar adormecido tiene alguna relación con cierto letargo. Y el letargo se vincula con los objetos, porque todos los objetos están aletargados. Afortunadamente para nosotros, aunque vamos a ver después unas imágenes donde los objetos no están aletargados. Y ese letargo tiene que ver con lo que el psicoanálisis sostiene como voz. Entonces, a mí esa patada tan formidable me hizo pensar que quizás yo no estaba considerando algo relacionado al objeto en ese juego que estábamos llevando a cabo con él. Por ejemplo, pensé que yo no había hecho una reflexión lo suficientemente rigurosa respecto al objeto pelota. Que la pelota en ese juego era un personaje. Quizás yo me había concentrado mucho sobre el personaje de los jugadores, pero no sobre el personaje de la pelota. Y entonces lo que hace el nene, en una infinita gentileza, es patearme para recordarme que estás olvidando de la pelota y que vos podés ser una pelota. Con esa patada, de alguna manera me lo recordó. Esto me parece importante, además, al menos a mí, me parece algo que es fecundo para la reflexión, porque justamente en el encuentro que tenemos con los niños, cuando nos proponemos jugar, tenemos que estar dispuestos a entregarnos como objeto. Y seguramente depende de cómo nosotros, que nos dedicamos a las consultas infantiles, de los púberes, e incluso de los adultos, porque ahí también están en juego los objetos, es menester que hayamos hecho un pasaje nosotros mismos por aquellos lugares en los cuales hemos sido objeto de la satisfacción parental. Hemos sido objetos del goce parental. ¿Por qué lo digo esto? Porque de alguna manera el pasaje por la infancia implica transitar esa dimensión del amor que tiene un carácter alienante. Nosotros, por nuestra constitución como seres humanos, dependemos desde el inicio, ¿sí?, de otros que están allí, que incluso nos están esperando, en el mejor de los casos, antes que lleguemos.
Y eso implica una cierta ubicación objetal. Que por supuesto, si predomina la dimensión del amor, las consecuencias son menos dañosas que si lo que predomina es la satisfacción parental, a veces sin que el padre o la madre tome conciencia, y a veces cuando se trata de casos más graves o serios, donde efectivamente el chico pasa a ser un objeto de esa satisfacción. Y ese pasaje por el lugar de objeto desde el inicio implica una consideración respecto del cuerpo. En ese sentido nosotros podríamos decir que la ubicación del cuerpo desde que el psicoanálisis se inventó, y no hace tanto de esto, es una ubicación no natural. Nuestro cuerpo desde el origen no es un cuerpo natural, es un cuerpo que está marcado, es un cuerpo que aparece en una dimensión de visibilidad. ¿Qué es lo que da esa visibilidad? El lenguaje. Justamente porque quienes nos reciben son personas que tienen una relación con el mundo de la palabra y nos alojan en esa dimensión. Al alojarnos en esa dimensión, que es la dimensión de la lengua, nuestro cuerpo ahí cobra visibilidad. Nuestro cuerpo es capturado en las redes del lenguaje, pero ¿es capturado totalmente? No, por supuesto. Queda un resto, queda un residuo, queda algo en falta en esa captura. Pero sin embargo, no hay cuerpo sin imagen, esa sería la premisa, y la imagen está ligada a la cadencia primordial del lenguaje. Por eso, digo, el cuerpo desde el inicio no es un cuerpo natural, es un cuerpo, y lo voy a decir de esta manera, aunque suene un poco fuerte, es un cuerpo mortificado y sexualizado. Mortificado ¿por qué? Justamente porque es un cuerpo que solamente cobra visibilidad por estar capturado desde el inicio en las redes del lenguaje. En eso consiste esa mortificación. Y es un cuerpo sexualizado porque justamente al aparecer en la imagen implica que esa imagen está en relación a una voz y una mirada. La voz de los que nos reciben. Hay un autor francés que se llama Pascal Quignard, que yo suelo mencionar mucho, y él dice los sonidos del nacimiento corresponden incluso antes del nacer y corresponden a esa cadencia y sonata materna, arrulladora, cálida, que se escucha incluso desde el vientre. Entonces, desde ahí tenemos una voz que desde el inicio sitúa este cuerpo en un ritmo, y a su vez tenemos una mirada que está sustentada en esa imagen. Ahora, como esa voz corresponde a un mortal, no corresponde a una máquina, esa voz está en falta también, no es una voz absoluta. Y la mirada que sustenta esa escena también es una mirada que está barrada. Con lo cual, fíjense ustedes, tenemos la voz y la mirada de aquellos que nos reciben y nos alojan en esta dimensión de la palabra, agujereadas, voz y mirada agujereadas. Y en este sentido es que podemos ubicar al cuerpo como sexualizado. Yo les voy a mostrar unas imágenes de bebés para que ilustremos esto que les estoy comentando y para señalarles algo respecto a lo que atañe a la voz.
Un mes. Fíjense esto, ¿eh? Bien, ¿le gustó? En esta suerte de musicalidad, no hace falta el micrófono, ¿no? ¿Me parece? Digo, pero hace falta el micrófono, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Bien. En esta suerte de musicalidad es que nos hemos constituido, que es la de la cadencia primordial del lenguaje. Yo quería mostrar estas imágenes porque fíjense que en la primera secuencia donde está Casio, que tiene un mes, quien está sosteniendo los brazos, le habla, es la abuela, que lo ve por primera vez, y le ve a ella, primera vez que le habla. Y es notable constatar cómo mueve los labios. Mueve los labios. Eso se llama laleo. ¿Cómo? Laleo. Laleo. El laleo, que luego se reproduce en la segunda secuencia, que es la bebida de una pareja de artistas españoles, cantadores, bailadores, y donde ustedes ven estos padres apasionados con su actividad, transmitiéndole eso y la niña capturada absolutamente en esa cadencia del lenguaje, en esa rítmica del lenguaje. Y en el tercer caso, Jacinta, que es la hija de unos colegas psicólogos, jovencitos ellos, que muy gentilmente me pasaron esa afirmación, y donde vemos a Jacinta ya consustanciada con su papel de cantante de rock y también capturada en esa rítmica. Lo que resulta interesante del laleo, y fíjense que Lacan toma la palabra laleo y dice: tomé la palabra laleo y la transformé en lalán. Y lalán intenté que fuera lo más cercano al laleo. De ese laleo se trata el lalán. Ahora bien, es un laleo que tiene una característica muy interesante. Por eso yo les he mostrado tres secuencias donde tenemos como tres momentos lógicos distintos. El del mes, que es de Casio, corresponde a un laleo que se llama laleo universal. ¿Esto qué significa? Que hasta los 6 meses un bebé lalea, y cuando digo lalea no significa que emita un sonido, porque ese movimiento de la boca, aunque no emita sonido, ya implica una rítmica. Ese laleo universal es el mismo acá en Culiacán, que en Tokio, que en Buenos Aires, que en Berlín, que en Oslo. O sea, ese laleo universal hasta los 6 meses es el mismo para todos los bebés. Por eso es laleo universal. Entre los 6 y 8 meses
y ahí está la bebita de la segunda secuencia, se produce un corte, que es muy interesante de estudiar, porque justamente ese corte coincide con lo que ustedes clásicamente conocen como el estadio del espejo. Este clásico artículo de Lacan, un artículo germinal, donde él de manera muy brillante comenta cómo el bebé entre los 6 y 8 meses justamente, ante la imagen que descubre en el espejo, queda capturado por esa imagen, queda determinado por esa imagen, de tal manera que la imagen en un instante fugaz tiene la potestad de producir algo casi milagroso, que es de que el bebé logre un dominio motriz para el cual no está maduro. Entonces queda por un momento coagulado en la imagen. ¿A qué se debe eso? Justamente a los poderes de la imagen. Entonces, les quería mostrar esto porque justamente se corresponde con esa instancia en la cual el aleo también genera un corte en ese momento y deja de ser universal para ser un aleo en la lengua vernácula, en la lengua materna. Entonces ahí sí, después de los 6 meses, ustedes van a observar un bebé acá en Culiacán que ya va a estar laleando en la rítmica de la lengua materna de aquí de México. Incluso si fuéramos más sutiles diríamos en la rítmica que corresponde a Sinaloa, y poniéndolo más rigurosos, a la de Culiacán mismo, ¿sí? E incluso imagino que acá pasará lo mismo que pasa en Buenos Aires, que en distintos barrios hay distintas musicalidades. Acá pasa también, ¿sí? Allá, por ejemplo, en Buenos Aires hay una zona que es la zona, ¿cómo se le diría acá? Allá se le llama pituca, ¿no? Como la más de clase media alta o aristocrática, y las chicas hablan así, con un cierto tono, ¿no? Distinto, ¿sí? Distinto a cómo habla alguien en un barrio, quizás de clase socioeconómica más baja. Se nota también una diferencia en esa musicalidad. Esto que yo les comentaba respecto a lo que el psicoanálisis descubre, que justamente la ubicación de este cuerpo como un cuerpo no natural, atañe a la modernidad. Una modernidad que no empezó ayer, una modernidad que tenemos que ubicar contemporáneamente a justamente el advenimiento de ciertos fenómenos discursivos, entre los cuales el psicoanálisis es uno de ellos. Ustedes quizás recordarán, si leyeron a Freud, que Freud hizo un periodo de pruebas, de prácticas, en la Salpêtrière, en París. La Salpêtrière era un hospital, lo sigue siendo, sigue existiendo en París, un hospital psiquiátrico de mujeres. En ese hospital psiquiátrico había un psiquiatra muy famoso en esa época, Charcot. Charcot tenía un equipo y Charcot descubre en esa institución, digamos así, como la capacidad o las propiedades que tenía la hipnosis para los fenómenos que aparecían en algunos pacientes. Y coincide con una época en la cual aparecen a escala masiva cuadros histéricos que van a parar al hospital. Este hospital tenía una singularidad bastante extraordinaria para la época. Tenía un taller fotográfico, aunque les parezca mentira. Estamos hablando de 1886. Un taller fotográfico. Y Charcot, que era un eminente psiquiatra y neurólogo, se encarga con su equipo de documentar los cuadros histéricos, no solo desde el punto de vista semiológico, que allí proceden
manuales que aún hoy se siguen utilizando, donde se describe el cuadro histérico en todas sus fases, sino también tomando imágenes de ese desencadenamiento de la histeria. Yo siempre pensé, tomando imagen para lo que no hay imagen. Yo les voy a mostrar ahora un video que preparé especialmente, donde hay fotografías. Yo tengo un librito en el consultorio que se llama Iconografía de la Histeria. Y ahí están, no todas, pero una cantidad de fotos que corresponden a ese taller fotográfico del hospital psiquiátrico, donde van a observar cómo quedó documentado en la imagen alguno de esos cuadros. Bien, como habrán podido observar, hay algunas imágenes impactantes. Y además, repito, qué excepcional en esa época en un hospital hubiera un taller fotográfico. Ahora ya la fotografía no es del hospital. Les cuento una anécdota. Este año fui al hospital de niños en Buenos Aires, el hospital Ricardo Gutiérrez, que es un hospital público pediátrico. Me invitaron a una charla allí. Entonces me esperó la jefa de residentes en la puerta para llevarme. Esta es una anécdota que se las cuento así al pasar y cómo cambian los tiempos. Entonces estábamos en el hall esperando y digo, vamos a tomarnos una foto así como recuerdo de esta actividad. Ni bien sacó la cámara la colega, vino el personal de seguridad. Acá no se pueden sacar fotos. ¿Qué? Pero vamos a una actividad. No, de ninguna manera. Bueno, vamos afuera, nos vamos afuera a las escalinatas, nos siguieron hasta las escalinatas. Alcanzamos a sacar la foto
nos reprendieron, nos fuimos a hacer la actividad y nos siguieron y la jefa de residentes tuvo que ir a dirección médica a explicar por qué habíamos sacado una foto en la puerta del Vaticano. Bueno, los tiempos han cambiado. La fotografía evidentemente tiene un valor político, entonces el guardia de seguridad cumplió con su función, se ve que tiene prohibido permitir que la gente saque fotografías porque eso puede ser usado para una gestión política. Bueno, pero en este caso yo les quería mostrar estas imágenes porque estábamos hablando del síntoma como un efecto de la modernidad. El síntoma que nos interesa a nosotros, que es el síntoma que cobra visibilidad en esta época, bajo esa forma. Freud concurre al hospital psiquiátrico con gran admiración por el maestro Charcot, presencia sus presentaciones de enfermos, toma nota, queda sorprendido, y ahí eso señala el origen de los desarrollos freudianos, que ya no van por la vía de la hipnosis, pero sí por la vía de considerar que este síntoma que daba cuenta de un cuadro histérico tenía una característica muy importante, y era que si bien la ciencia médica de la época lo visibilizó, y acá tenemos la prueba, está visibilizado, no podía dar cuenta, ni explicación, ni significación respecto de a qué cuerpo correspondía ese síntoma, porque no era el cuerpo de la neuroanatomía, porque eran cuadros que si bien tenían la apariencia de ser una patología neurológica, se hacían exámenes y resulta que no había ninguna patología. Entonces, es como la inauguración del diseño de un nuevo cuerpo, la inauguración del diseño de un nuevo cuerpo y de un síntoma que agujereaba el saber médico de la época. Fíjense qué importante. O sea, este saber médico que visibiliza el cuerpo y el síntoma, a su vez queda agujereado por la imposibilidad de dar cuenta de aquel saber, un saber que es subsidiario de la ciencia moderna, y entonces aparece Freud, y él introduce algo tan novedoso, tan revolucionario, como es invitar al paciente a hablar. Lo cual, imagínense la época, fines del siglo XIX, lo subversivo de la propuesta. Porque en realidad hasta esa época, de alguna manera, la razón estaba del lado del médico y la pasión del lado del paciente. Y lo que propone Freud es hacer una inversión, es decir, el saber está del lado del paciente y la pasión está del lado del médico. La pasión por escuchar. No es casual que esto que corresponde al síntoma, tal cual lo entendemos nosotros del psicoanálisis, el síntoma del cual nosotros nos ocupamos en las consultas, aparezca agujereando el saber médico subsidiario de la ciencia moderna. Ciencia moderna que se había empezado a constituir entre el siglo XV y siglo XVI, con la revolución científica. Y ustedes sabrán que esa revolución científica es muy importante en la historia de la humanidad porque produce un corte, un antes y un después, en el que la naturaleza se empieza a leer desde las matemáticas. Y son las matemáticas el fundamento de la ciencia. Pero ¿qué ocurre? Esa ciencia moderna, así constituida desde el siglo XV y XVI, que produce revolucionarios avances, y es muy interesante estudiarlo eso. Hay un libro que yo les recomiendo que se llama Estudios de Pensamiento Científico, Estudios de Historia de Pensamiento Científico, que es de Alexandre Coiré, un autor que estudió Lacan, con el cual estudió Lacan además en su momento cuando era joven, donde señala justamente cómo el advenimiento de la ciencia moderna, cuyos fundamentos las matemáticas, produce un progreso como nunca se había visto antes en la humanidad. Y aún hasta hoy tenemos, bueno, la ciencia moderna, la que atañe a los móviles,
la que atañe a nuestra vida cotidiana, está sustentada en esa ciencia. Pero ¿qué pasa con esa ciencia? Esa ciencia, para constituirse, debió cerrar un campo, un universo, y al cerrar ese universo dejó algo excluido. Lo que excluyó justamente fue la singularidad, porque la ciencia, para constituirse, tiene que proponer lo universal, leyes universales. Pero como ocurre con los discursos, interesante, es un sonido natural, musical. Como ocurre con los discursos cuando se constituyen, y ahora vamos a ver otros ejemplos también de eso, el discurso científico de constituirse necesariamente cierra un campo y eso produce un efecto de exclusión. Y al excluir, lo que queda excluido no es que queda borrado. Lo que queda excluido puede retornar bajo formas inesperadas y sorpresivas. Esto es lo que ocurrió con aquello de lo cual el psicoanálisis se hace cargo. Esto que vuelve y retorna del lado de los cuerpos de manera inesperada y sorpresiva y de lo cual no puede dar cuenta la ciencia moderna. Entonces, el psicoanálisis no se pudo haber fundado sin tener como condición a la ciencia moderna. Mantiene una relación con la ciencia moderna, justamente porque es un efecto de lo que la ciencia moderna no ha podido hacerse cargo y ha dejado excluido, necesariamente. Pero no solamente está el discurso científico relacionado con el psicoanálisis, porque con el advenimiento del psicoanálisis también coincide la consolidación más feroz de lo que conocemos como la economía de mercado y el capitalismo, que había arrancado en el siglo XVIII y durante el siglo XIX se empieza a desarrollar de una manera muy importante. ¿Y qué ocurre con este fenómeno del discurso capitalista? Y esto nos interesa a nosotros, esto está muy ligado a la clínica. Ocurre que la vida de las personas, la vida de la familia, la vida de los niños, la vida comunitaria cambia. ¿Por qué? Porque cambian ciertos paradigmas. Ustedes imaginen esto: advenimiento del industrialismo, ¿sí? Consolidación de la economía de mercado, las ciudades que empiezan a crecer en función de la industria, las comunidades emigrando de las zonas rurales a la ciudad a buscar trabajo, como obreros en las fábricas, y la producción a escala masiva de objetos, cosa que nunca antes había ocurrido. Ustedes imaginen que hasta el siglo XVIII la gente vivía en sus casas con pocos objetos, y esos pocos objetos que tenían eran objetos heredados de la familia, de las generaciones anteriores, del linaje, objetos artesanales. De repente aparece el industrialismo, que empieza a producir objetos a una escala brutal, y esos objetos inundan la vida de las personas, la vida familiar, y produce un efecto de ajenidad, porque de repente nosotros lo tenemos naturalizado, nosotros estamos acostumbrados a estar rodeados de objetos que desconocemos de dónde vienen. Es más, estamos habituados a estar con objetos que ni siquiera sabemos cómo funcionan. No viene mal el apellido, porque nos ponen en cuestión sobre cómo funcionamos nosotros. Claro, qué sé yo, supóngase, yo mi primera computadora la tuve, creo que en el 99, que era una PC, vieron de esas que era para conectarse a internet un tiempo, o sea, bueno, y tardaba en conectar, bueno. Yo podría saber en ese momento, ni siquiera sé cómo funcionaba esa PC, que era lo más básico. Y ahora que tenemos un Ultrabook, tenemos un smartphone, ¿qué quiero decir? Nosotros hemos naturalizado que convivimos con objetos que son extraños, ajenos, que vienen de lugares que desconocemos, que no sabemos cómo funcionan y sin embargo los hacemos operar. Entonces, salud. Este discurso capitalista
hablamos de discurso científico, discurso capitalista, implica esta producción de objetos a gran escala. Y hay algo muy astuto que ocurre. No es que estuviera planeado por alguien, se le ocurre algo muy astuto. Eso pega directamente en la insatisfacción de las personas. ¿En qué sentido? Porque con la oferta de objetos crean la demanda. La oferta crea demanda. Y la demanda se hace objetos. Y la demanda justamente apunta a la insatisfacción de las personas. Nosotros, muchos de nosotros, nos pasa a todos. Creemos que teniendo tal cosa o tal otra vamos a estar satisfechos. Y justamente lo que ocurre es que la insatisfacción crece. Pero el capitalismo nos sigue ofreciendo más objetos. Y se produce un giro entre la demanda y la oferta que apunta directamente al corazón de la insatisfacción. Entonces, esto es lo que retoma Lacan. Freud no pudo porque estaba muy cerca de esa época. Bastante hizo. Dios mío. Qué maravilla haber tenido un genio de la dimensión de Freud. Y es más, yo admiro también a la obra de Lacan, con lo cual digo, tuvimos dos genios en el curso de un siglo. Digo, esto apunta directamente, el discurso capitalista, al corazón de la insatisfacción, generando un malestar. Entonces, lo llamativo es que justamente lo que quedan alineados son tres modos de producción. El modo de producción científico, el modo de producción capitalista y el modo de producción del inconsciente. Y lo que tienen en común estos tres modos de producción es que no paran. No paran. Es algo que no se detiene. Sobre justamente cómo aparece el inconsciente, cierto efecto inesperado y sorpresivo, les voy a mostrar un pequeño fragmento de una charla de Lacan, de un programa de televisión que se filmó en el año 72, y yo recopilé este fragmento donde habla justamente de la relación del inconsciente y el capitalismo y algo ligado a la insatisfacción. L'inconscient s'attaque. Ça implique, si je comprends bien, qu'on l'écoute. Mais est-ce qu'on l'écoutait avant que Freud n'invente la psychanalyse? À mon sens, oui. Je vais jusque-là. Mais il n'implique sûrement pas, sans les discours dont il existe, sans la pratique analytique pour la nommer, il n'implique pas qu'on l'évalue, comme fait Freud quelque part. Fin du chapitre sur le travail du rêve, dans la trame de doute, qu'on l'évalue comme savoir qui ne pense pas, ni ne calcule, ni ne juge. Je le cite. Ce qui ne l'empêche pas de travailler dans le rêve. Et comment? Ça ne vous inspire rien. C'est le travailleur idéal. Celui dont Marx a fait la fleur de l'économie capitaliste dans l'espoir de lui voir prendre le relais du discours du maître. Eh bien, c'est ce qui est arrivé. Bien que sous une forme, il faut bien le dire, inattendue. Il y a des surprises comme ça dans ces affaires de discours. C'est même là la surprise, le fait caractéristique de l'inconscient.
¿Qué es lo que dice ahí Lacan? Es algo muy interesante. Le preguntan, ¿el inconsciente existía antes de Freud? Y él dice, es posible, pero en rigor el inconsciente se desprende de una práctica, de la práctica del psicoanálisis y del discurso que se deriva de esa práctica. Y en rigor, uno podría decir, para Freud, el descubrimiento del inconsciente fue una sorpresa, algo inesperado. Y citando a Freud, que dice, capítulo 7 de la interpretación de los sueños, ¿no? ¿Me recuerda? Quien le está preguntando, ¿saben quién es? Jacques Allendeler, jovencísimo, ¿no? Año 73, que es quien le propone hacer un programa de televisión que dura 1 hora y media más o menos. Algún día si vengo a Culiacán y vuelvo aquí con ustedes, vamos a ver la película completa. Que va a ser interesante para hacer un cine debate con todo el programa de televisión, pero dura 1 hora y media. Yo lo estuve subtitulando, encontré una buena copia ahora esta justamente es una copia que encontré hace poquito. Estas cosas de la internet que son a veces tan interesantes y favorables, que uno encuentra cosas que antes no encontraba. Bueno, encontré una buena copia de ese programa que está creo que en el Centro Georges Pompidou, en el Archivo Nacional, pero está a disposición de quien lo quiera bajar. Está sin subtítulos, yo lo empecé a subtitular. En eso estoy. Por eso tomé este fragmento solamente. Él dice, Freud comenta en la interpretación de los sueños, ¿no? Capítulo 7, que esto del inconsciente se trata de un saber. Un saber que no evalúa, que no juzga, que no calcula, pero que sin embargo no para de trabajar. Incluso en sueños, dice él. Y de manera así, sutilmente pícara, como sabe que Miller viene de la izquierda, Miller venía del maoísmo, de los movimientos de izquierda juveniles en Francia. Entonces dice, mire, un saber que no evalúa, no juzga, ni calcula y sin embargo no para de trabajar, ni siquiera en sueños. Dice, ¿me hace pensar en algo eso? Y agrega, es el trabajador ideal. Es el trabajador ideal. Alguien que no evalúa, que no juzga, que no calcula y sigue trabajando incluso cuando duerme. Hoy a la mañana pasamos en la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Facultad de Trabajo Social, que lo tengo ahí, un pedacito de la película Tiempos Modernos, donde Carlitos Chaplin, genio ideológicamente muy interesante, muestra un trabajo ahí en la línea de montaje que está atornillando cosas y de repente se acelera el ritmo de montaje y tiene que ganar hasta que de repente, como no puede detenerse, queda chupado por la máquina y aparece entre los engranajes de una gran máquina. ¿Qué imagen esa fuerte? ¿Qué imagen fuerte? Un engranaje de la máquina. Porque justamente lo que se plantea acá, con este trabajo ideal, que Lacan dice, bueno, es la flor del capitalismo, es lo que Marx planteó como la flor del capitalismo, en la esperanza de que eso tomara el relevo del amo de Hegel, y en la esperanza además de que ese trabajador ideal en algún momento hiciera la revolución y se liberara de las cadenas. Entonces dice, ahora ¿qué? Dice, entonces, fíjense qué interesante, es el trabajador ideal. Y dice, claro, se consolida el capitalismo, la economía de mercado, y como yo les decía respecto al discurso científico, al cerrarse el universo de ese discurso de capitalista, eso produce un efecto de exclusión. Y resulta que aparece en las personas esto que se parece al trabajador ideal, pero ya bajo una forma absolutamente inesperada, y es la del inconsciente, que no para, y que está ligado a la satisfacción, y a la insatisfacción, que no para. Y en este sentido,
Es decir, de algún modo, lo que se está señalando es que, lamentablemente, pasamos todos a ser, en algún sentido, abogamos a que no sea así, pero hay como un propósito de que todos pasemos a ser objetos sustituibles en ese gran engranaje que alimenta el sistema. Sistema que no tiene un dueño encarnado. Incluso eso es más peligroso. Es la voz del mercado. ¿Qué tiene que ver esto? Y ya voy finalizando porque me va a parecer mucho más interesante escucharlos a ustedes, sus preguntas o ocurrencias. ¿Qué tiene que ver esto con la vida familiar y el niño? Mucho. Yo les decía, cambia el paradigma. La gente viene a la ciudad. Se constituye una nueva forma de vida. Termina, concluye, en gran medida. Hay lugares, hay zonas en las cuales todavía sigue viviendo como el preindustrialismo. Esto es claro. Hoy comentábamos a la mañana, bueno, en África hay 300 millones de personas que viven con $1 al mes o 50 millones de chicos que no llegan a los 5 años porque mueren antes. Pero digamos que en la sociedad occidental se instituye una forma de vida que implica que la familia sale de ese ámbito comunitario en el que estaba, donde todos estaban un poco más cerca, los vecinos, los parientes, una especie de promiscuidad. Las condiciones de vida eran más duras, pero sin embargo el alojamiento comunitario era más cálido, porque de alguna manera ahí los chicos andaban un poquito a su albedrío, se cuidaban un poquito entre ellos, pero también había otros personajes que relevaban a los padres. Cambia el paradigma y hoy asistimos a esta modernidad en la cual las familias tienden a recluirse sobre sí. Se pierde un poco el contacto con los vecinos. No sé cómo pasará acá, pero por ejemplo en Buenos Aires pasa esto. Bueno, en Buenos Aires a veces pasa que uno no sabe ni siquiera quién vive en el departamento. Yo vivo en un edificio. Bueno, yo sí conozco a mi vecino. Es un señor, bueno, que lo conozco, muy simpático, pero me ha pasado, ¿no?, tras momentos que he vivido en otros edificios en los cuales no sabía quién vivía en el departamento de frente. A veces, bueno, que hablar el de abajo o el de arriba. Ni noticias. Cambió el paradigma, incluso cambió el paradigma en los tiempos más cercanos. Yo vengo de una ciudad costera, pequeña, donde pasé mi infancia, afortunadamente. Tuve la suerte de pasar mi infancia en un lugar costero, de campo y mar, y lugar pequeño. Yo tenía 4 años y podía estar en la esquina jugando con mis amigos. Mi mamá en la casa con bebé, mi hermano, recién nacido, 4 años, en la esquina, en el baldío, con amigos de distintas edades. Y mi madre era una buena madre, no era una madre cuidada, una madre dedicada, preocupada, vive todavía, tiene 86 años. Todavía cuando llamo me dice, ¿comiste bien? Me dice bien el día. Me pasó, estaba en Cartagena a punto de entrar a una supervisión. Mamá, la llamó de Cartagena a conocer. Mamá, ¿cómo estás? Bien, ¿estás comiendo bien, mi amor? Sí, mamá, no te preocupes. Una madre preocupada, pero sin embargo, fíjense, años 60 y voy a delatar la edad. Año 61. Año 61. Yo estaba con mis amigos de los 4 años en la esquina jugando. Qué suerte que tuve, que pude manejarme en esa independencia. Porque lo que ocurre hoy en día es que los chicos están limitados y los padres están limitados. Las familias se han tomado esta forma tan privada, tan retraída sobre sí. Y ustedes lo observarán en el consultorio cuando reciben las consultas. Estos padres que están agobiados, agotados, porque están exigidos ellos mismos desde lugares de producción, como profesionales, como obreros, como comerciantes, y estando ahora ellos como únicos referentes de los niños, también recaen expectativas desmedidas sobre los padres respecto a lo que tienen que responder con los chicos. Y sobre los chicos también recaen expectativas desmedidas. Se espera de los niños a veces que traigan el estandarte de la gloria y las hazañas, y si no lo logran, parece que fueran el emblema de la vergüenza. Pero cuando uno habla con esos padres que tienen esa ubicación de los hijos en un lugar
tan idealizado, y le pregunta, pero ¿a usted cómo le va en la vida? ¿Cómo le van las relaciones sexuales con su esposo? ¿La disfruta? Por ejemplo, ¿no? O hace, no sé, 6 meses que no tiene relaciones sexuales. A veces no uno escucha qué ocurre. Y sin embargo, la expectativa es que el chico traiga eso que en otra época se esperaba que lo trajeran los padres y que el chico estuviera orgulloso de los padres. Hoy ese paradigma viene cambiando y de alguna manera nuestra expectativa es que en esta época en la cual justamente se están acallando las voces desde distintos lugares, las voces tienden a silenciarse, justamente las familias se vuelven unas unidades recluidas, se habla menos en la escuela. Yo no sé si pasará acá, pero en Buenos Aires yo he constatado que los maestros hablan menos. Mandan a leer, mandan a escribir, pero ellos hablan menos. Y qué importante hablar, qué importante hablar. Fíjense la importancia que tiene respecto al video que les pasé de los Beatles. Qué importancia que los chicos escuchen hablar. Porque no escuchan hablar y saben menos palabras. No escuchan hablar y de repente no toman contacto con aquello que nos apasiona a nosotros los adultos, que lo transmitimos justamente con la palabra. Transmitimos con la palabra no solamente el saber, transmitimos nuestras dudas y nuestros temblores, nuestras vacilaciones, afortunadamente, porque si no fuera así, constituiríamos una voz, una mirada absoluta, como decía al principio. Afortunadamente transmitimos nuestras dificultades junto con el lenguaje. Y con eso tenemos que arreglarnos todos, luego. Porque por eso decía al principio que esta dimensión del amor, aún en los mejores casos, tiene un carácter alienante. Y en esa alienación tenemos que arreglarnos. Y es importante, sobre todo para los que nos dedicamos a la psicología, la posibilidad de retomar en activo, en nuestros análisis, si lo hemos tenido, o si ya lo hemos hecho, de retomar en activo esos puntos en los cuales hemos quedado fijados como objetos en esa dimensión alienante del amor con nuestros padres. ¿Por qué? Porque la esperanza es que si nosotros hemos podido retomar en activo esos puntos, vamos a estar más prestos a ofrecernos como objeto en el juego con los niños. ¿Por qué? Mi idea es, yo se la transmito, a mi premisa, que el juego, no que el juego es trascendente en la infancia, que el juego constituye la infancia. Y que en rigor, todo lo que los chicos hacen, aún los que parecen más graves, es un juego. Y más grave es cuando nosotros no entendemos de qué juego se trata. Hoy una estudiante de la UAS en Superlico tuvo 2 consultas, así como gente muy jovencita, madres jóvenes, con niños pequeños. Una de ellas me decía, mire, tengo una hija de 3 años que, bueno, es buena, pero desobedece, se pone rebelde, no acata. Vivo con mis padres y de repente se produce una dificultad ahí para manejarme entre mis padres y la autoridad, quién es la autoridad, ¿no? ¿Quién interviene? Bueno, y ella se pone así, como que quiere algo y no hace caso y quiere imponerse. Yo digo, bueno, mira, es buena. Yo digo, bueno, si es buena es mérito tuyo. Si es mérito tuyo que sea buena. Y si está desobedeciendo, si está rebelde, está jugando algo que uno puede interpretar que es. Y todo eso es genial. Te lo tiro así como una sugerencia. ¿Por qué no armas un juego con eso que ella está haciendo? Y cuando se pone así, díscola, agarras o haces de cuenta como si agarras un espejito y al lado de ella decís, espejito, espejito, ¿quién es la reina más mala, la más peor, la más feroz de todo el reino? La reina más tiránica de todo el reino. Y vos haces que el espejito te dice, Melanie. Y jugás a eso con ella. A ver qué pasa. Es una prueba. Digo,
era como un paradigma de lo que yo entiendo que debe funcionar en relación a lo que nosotros como adultos interpretamos respecto de lo que ocurre en una escena en la cual se dispone algo de eso que en la cultura entendemos como hijo. Porque hijo en nuestra cultura se ubica justamente en un lugar muy particular, y es un lugar de falta, es un lugar de castración. Por eso siempre digo, cuando nosotros recibimos una consulta por la infancia, lo que estamos recibiendo en principio es la relación de los padres, la relación que los padres mantienen con su propia castración, la relación que los padres mantienen con la alteridad. Y si ustedes reciben una consulta por la infancia, yo al menos espero eso de mí, cuando no doy por supuesto que es un niño, porque cada consulta implica tener que preguntárselo. En este caso, ¿qué es un niño? En esta consulta, ¿uno qué hace? Con lo que dicen los papás, escucha, arma. Después cuando se encuentra con el niño, termina de hacer un entramado. Y después yo habitualmente lo que hago, yo nunca tomo un niño de tratamiento de entrada, siempre hago una evaluación previa. Me entrevistas con los papás, veo al chico 2 o 3 veces y le hago una devolución a los papás. ¿Por qué? Porque implica también la necesidad de que los padres escuchen la observación que uno hizo y que ahí se constituya algo de la transferencia de los padres conmigo, o de la contratransferencia, como que hay algo que es menester que ocurra, y es que tengan cierta confianza en quien va a recibir al hijo, porque en eso se va a constituir la posibilidad de que las cuestiones avancen en el buen sentido. Bien, hasta acá lo que les quería comentar, y si ustedes lo desean, abrimos el espacio para, no solo para preguntas, sino para ocurrencias. Ustedes se recordaron algo, tienen un pensamiento. No hace falta que sea una pregunta muy ocurrente, simplemente si tuvieran una idea mientras me escuchaban, bienvenido para mí, porque yo vine a escucharlos también. O sea, yo les decía a los colegas que mi interés era venir acá a México para escuchar a los colegas, para escucharlos a ustedes, porque soy curioso y me interesa escucharlos. Gracias. Bueno, yo voy a participar. Bien, muy bien. Estuve muy pendiente de su exposición y hay algo que me parece muy relevante, que creo que lo descuidamos bastante, y es el discurso, los discursos. Y metodológicamente el análisis del discurso. Creo que en la formación de los psicólogos es algo que debemos tener en cuenta, y quienes egresan en todo caso, si descubren que hay un vacío ahí, ahorita es el momento de retomarlo. Otro punto que me parece también muy importante es la corporalidad. Yo lo estoy retomando porque me interesa el asunto de género, y creo que ahí hay un marcaje de los discursos, de la cultura y de esa relación humana, ¿no? De cómo nos concebimos finalmente. Todo esto se pierde de vista, generalmente en la interpretación que se hace, desde la perspectiva que sea, pierde relevancia, y sin embargo creo que es muy significativo. ¿Sí? Eso es uno. Y paso a otro plano, que era al que yo venía de interés, más que nada. Dar cuenta de cómo en las nuevas generaciones están apareciendo situaciones problemáticas nuevas, ¿sí? En los niños, en los adolescentes, y que nos ha tomado por sorpresa, como decía usted en la narrativa. Nos está tomando por sorpresa. Hay bastante responsabilidad, creo, de quienes
nos vamos a dedicar en alguna fase de nuestra vida a ser mediadores, a intervenir, a asesorar, a guiar, como lo queramos llamar, porque no estamos sabiendo interpretar a esos nuevos niños. Los padres están sin saber qué hacer, porque también son nuevas generaciones de padres. Y a mí me pareció muy importante esto que señala, porque yo me considero de la otra generación atrás, ¿sí? Y ahorita estoy muy observadora de cómo mis hijas, de cómo amigas jóvenes están interactuando con esos hijos y las situaciones que están afrontando, y las escuelas también las situaciones que están afrontando, porque también en las escuelas los ha tomado por sorpresa. También esos maestros formados por las escuelas normales, acá en México son las escuelas normales, las escuelas de maestros, han perdido de vista muchas situaciones que tienen que ver con la modernidad, que tienen que ver con esas nuevas expectativas, con esas nuevas necesidades que está sugiriendo la modernidad, y que no necesariamente son felicidad, ni responsabilidad, ni compromiso, sino son otras muchas cosas que están llenando vacíos, que van quedando ahí, que usted lo señalaba, que me parece muy importante. Y todos estamos perdiendo de vista eso. O sea, si hay una nueva generación, y ahí es donde está mi acento en este momento, si hay una nueva generación de psicólogos, psicólogas que están egresando, y ellos van a dedicarse a la clínica, a lo educativo, a la intervención con estos nuevos chicos y chicas, con estos padres jóvenes, ¿cómo vamos a hacer los abordajes sin tomar en cuenta el análisis de lo contextual, de lo cultural, y que estamos de frente a una realidad tan cambiante y un pensamiento también desconcertado y una serie de sentimientos también desconcertados en estas nuevas generaciones de padres? No saben cómo tratar a los hijos, no saben qué hacer. Los de mi generación por lo menos sabíamos qué cosas hacer, y los demás atrás aún equivocados, ¿sí? Pero sabían tomar decisiones. Las nuevas generaciones de padres no saben qué hacer y desconfían de todo el mundo, del profesional. ¿Cómo el profesional generar esa confianza? Pero ¿cómo el profesional de la psicología en este caso abordar e interpretar debidamente? Porque para el abordaje pues va a tener que tener una interpretación debida, y ahí yo creo que se están dando muchos errores, porque también debo señalar una cosa, como maestra que he sido durante 30 años, tengo 32 años en la UAS, ¿sí? O sea, con todos esos años que tengo también trabajando en la formación de estas generaciones y de psicólogos, advierto que las nuevas generaciones de profesionales de cualquier tipo de profesión, algo que no les está interesando es comprender las problemáticas sociales, es entender los contextos, es revisar la historia, ¿sí? Y cómo va modificándose la relación, las formas de comunicación en los grupos familiares, la estructura misma de la familia. Que ya no podemos avalar que el DIF, por ejemplo, el sistema DIF, que es un sistema aquí en los estados que habla de la protección al infante, a la familia y eso, que ya no podemos aceptar que los DIF como institución sigan viendo a la familia como mamá, papá y los hijos, porque si seguimos con ese modelo, les digo, no vamos a poder abordar las problemáticas. Pero lo peor es que generaciones de psicólogos también sigan con esos esquemas, por poner un ejemplo, ¿sí? Porque si seguimos con esos esquemas,
qué tipo de intervención vamos a estar haciendo. Si no tomamos en cuenta la historia, si no podemos comprender la diferencia entre un capitalismo exacerbado que tenemos en el presente, ¿sí? Y que esa generación de necesidades banales tienen algo que ver, y mucho, ¿verdad?, con lo que sucede en los núcleos familiares, pues entonces yo creo que vamos a tener muchas limitaciones para desarrollar. Esa era mi presentación. Su nombre es Alma Rosa. Alma Rosa. Le agradezco mucho, Alma, porque me parece que usted recorrió algunos tópicos me parecen interesantísimos y me hizo recordar algunas cosas que formaban parte de esta ponencia. Bueno, no da el tiempo para todo, pero yo coincido con usted. Lo voy a decir de una manera sencilla. El psicólogo debe leer el diario todos los días. Parece una tontería y una banalidad. Perdón, no escuché. El psicólogo debe leer el diario todos los días, aunque sea una pasada. Pero ¿Qué pasa? hay que estar vinculado con la época. Y coincido con la colega respecto a que también es muy importante e interesante el análisis de los discursos, porque los espejos van mutando. Tenemos el espejo del cual hablamos, que es el espejo en el cual nos constituimos en el núcleo de una familia. Pero también esa familia está inmersa en los espejos de la época, que van transformándose, que tienen influencia sobre qué es lo que se reconoce, qué es lo que resulta satisfactorio o no. Y de alguna manera, podría decir, eso implica un desafío, porque es cierto que estamos en un mundo en el cual parece que lo bueno siempre está adelante. Es el mensaje que nos venden, que es en el futuro donde está lo mejor. Con lo cual lo que van quedando en falta y en pérdida son el arraigo y la conexión con la tradición y con el linaje y con la filiación, con eso que nos constituye. Es una pérdida muy importante. Y yo coincido con usted absolutamente, porque tenemos nuevos desafíos. Les cuento un ejemplo. Hace un año atrás, yo además de tener mi consultorio, en mi consultorio recibo admisiones. Soy coordinador en un lugar que es como una cobertura médica gigantesca en Buenos Aires, en el área de niños y adolescentes, donde me llegan al consultorio lo que llaman admisiones. Gente llama a la cobertura médica y viene a solicitar una consulta para sus hijos, o jóvenes, mira. En este caso, habían citado a un joven. Ahí me lo citan por agenda, entonces yo veo un nombre, supónganse René. Joven, aparece en mi agenda René, 23 años. Llega la hora de la consulta, tocan el timbre, voy a la puerta. Cuando abro la puerta, me encuentro con la imagen de una joven de 20 y pico de años, delgada, con pelo lacio, rubia, muy bien arreglada, con cierto maquillaje bastante sutil. La hago pasar al consultorio y cuando se sienta, me doy cuenta que esta joven, que esta muchacha, es un muchacho. Un muchacho que estaba ya en la instancia de haberse hecho un implante mamario, que estaba considerando la posibilidad de hacerse una operación del sexo. Un muchacho que pertenecía a una familia aristocrática de Buenos Aires, así que se imaginan el drama que eso significaba para este muchacho. Haber ido a un colegio caro y haber pasado por lo que pasó. De hecho, hacía 4 años atrás, se había intentado suicidar, se había tirado a un tercer piso y no se mató, porque cayó arriba de una mesa. Pero les cuento esto no por el caso mismo, sino un poco para tomar la línea de lo que comentaba acá la colega, y es, a mí me implicó una dificultad esa entrevista. ¿Cuál fue la dificultad?
lo que descubrí que nunca había pensado, y esta persona me lo evidenció, esa dificultad mía. ¿Y cuál es? Y yo, cuando yo estoy dirigiéndome a una mujer, sutilmente me ubico de una manera y hablo de un modo diferente a cuando tengo enfrente un varón. Parece una tontería lo que estoy diciendo. Ahora, si aparece un personaje que está entre esa dimensión imprecisa, en la cual es una mujer pero que tiene pelo, es un hombre pero que se considera una mujer, eso me dificulta a mí mi ubicación, porque no sé cómo dirigirme. Y les cuento que el desarrollo de la entrevista para mí fue incómodo, porque no quería meter la pata, respecto a este trato protocolar. Pero le podías haber preguntado, doctor, ¿cómo que te gustaría que te dirigieras con él? ¿Es aceptable profesionalmente? Al final de cuentas tiene que haber esa apertura, ¿no? No había ninguna duda que esta persona quería que la trataran como una mujer, porque de hecho... Tú la dedujiste, ¿no? ¿Cómo? Tú la dedujiste, no se lo preguntaste. No se lo pregunté porque me parecía como una pregunta quizás muy invasiva. Es decir, bueno, ¿cómo que? Porque era claro que él quería que lo trataran como una mujer, y de hecho comenta que la angustia que tenía en la calle, sobre todo una angustia tremenda, era que cuando iba por la calle se le escapara algún gesto que no fuera femenino. Angustia radical. Bueno, pero va en línea con lo que comentaba la colega, que me parece muy interesante, porque efectivamente estamos en un mundo que es muy cambiante y para nosotros implica un desafío, porque tenemos que estar advertidos respecto a estos espejos que van cambiando, respecto a los discursos y de dónde proceden. Por eso yo le decía, esto no empezó ayer. Incluso el acallamiento de las voces no empezó con la captura de las pantallas. Hay una escena que me preocupa, yo el otro día le contaba a Celina. Imaginen esto, imaginen que soy una madre joven, van a tener que hacer un esfuerzo de imaginación. Tengo un carrito de bebé, tengo el bebé ahí, voy por la calle. A mí esa escena me preocupa. ¿Dónde estamos mirando? ¿Acá o ahí? ¿A dónde hay que mirar? Pero este acallamiento de las voces no empezó ahora, empezó hace bastante. Yo no les he podido contar, quizás algo que tiene que ver con la violencia, lo que voy a comentar ahora en México en la UAM, sobre la dimensión estructural de la violencia, que está en línea también con esta aparición del capitalismo feroz y de la ciencia en alianza con el capitalismo. Y es la Primera Guerra Mundial. Pero ¿qué hizo la Primera Guerra Mundial? ¿Qué es la Primera? Una cosa pero antiquísima. La Primera Guerra Mundial implica el comienzo de un escenario de violencia inusitado, nunca antes había ocurrido. ¿Por qué? Porque justamente esta alianza entre la ciencia, la tecnología y el capitalismo genera una maquinaria armamentista que se empieza a usar por primera vez. Y entonces vemos a esos cuerpos de infantería en el medio del campo de batalla, por primera vez, gente que había ido al colegio en tranvías tirados por caballos, de repente estaban en el medio de un campo, expuestos, ese diminuto y frágil cuerpo humano, expuesto a armamento absolutamente novedoso. ¿Y qué pasaba con esa gente? Esto lo dice Walter Benjamin, que es un filósofo muy interesante, un filósofo alemán que se lo recomiendo, justamente para estudiar el tema de la violencia. Filósofo de los años 30, 40, con el nazismo fue asesinado. Él dice, ¿cómo volvía la gente del campo de batalla? ¿Más rica en experiencias? Enmudecida. Entonces, Primera Guerra Mundial, en la cual también se empieza a inaugurar un nuevo dispositivo político con más, podría decir, extensión, que es el estado de excepción. ¿Qué significa el estado de excepción? La ley aboliéndose a sí misma.
Tenemos un ejemplo con los vecinos de acá del norte. Guantánamo es estado de excepción. ¿Qué significa Guantánamo? Es una cárcel donde va a parar gente. ¿Serán culpables o no? Dejemos de lado ese tema. Pero gente que captura en zonas de guerra, la meten en ese lugar y no tienen ningún estatuto jurídico. Esa gente está ahí y no existen desde el punto de vista jurídico, porque ni la constitución de sus países, ni la constitución del país que los apropió, pueden dar cuenta de ese sujeto jurídico. Estado de excepción que comienza con la Primera Guerra Mundial. Entonces, fíjense, las personas, acá tomando lo que decía la colega, en esta especie de avasallamiento, expropiados en su experiencia, fetichizados en sus objetos, ellos mismos tomados como objetos en la dimensión de mercado laboral, y también expropiados en su biografía. Bueno, todas esas dimensiones es con las que convivimos. Y justamente la esperanza para nosotros, va a parecer raro que lo diga así, pero la esperanza para nosotros es que la gente haga síntomas. Haga síntomas. Porque si hace síntoma, eso lo extrae del estado de alienación masificado, porque el síntoma extrae de la masa. Lo voy a decir sencillo. Yo estoy angustiado. Y ustedes pueden decir, no, pero ya estoy angustiado, no sé qué me pasa. Pero escúchame, si te va bien, está bien en la profesión, tenés, no sé, tenés la gente que te quiere, no estás pasando, no tenés un mal pasar. Mirá, puedo decir, pero a mí la angustia es mía y es intransferible. Esa singularidad que plantea el síntoma es la esperanza nuestra, porque extrae al sujeto de la masa y da la posibilidad de empezar a hablar. Y la esperanza nuestra es justamente que los sujetos que están con los síntomas se pongan a hablar. Hasta ahí. A mí me llama mucho la atención el comentario, doctor, que haces en cuanto a la constante transformación que debemos de tener, no solamente los psicólogos, sino también todos cada uno de los profesionales en cada una de sus profesiones, porque es increíble ver los constantes cambios que se han presentado. Y no solamente yo quiero hablarle, yo soy abogado de profesión, yo soy un abogado postulante en la Sinaloa, es compañera de la Universidad de la Escuela de Psicología de Mazatlán. Qué interesante que haya venido usted acá entonces. Y soy estudiante también. Muy bien. Interesante, porque desde el derecho puede aportarnos cosas. Pero sí, yo creo que los psicólogos, o los futuros psicólogos, los que estamos todavía en ciernes, creo que debemos de adoptar una postura de ver al paciente no solamente desde el punto de vista clínico, sino también verlo desde el punto de vista jurídico. Y usted lo mencionaba, me llamó mucho la atención porque mencionaste conceptos jurídicos. ¿Por qué viene a colación esto? Lo mencionaba ahorita la compañera, de que habla de que el DIF como sistema que ataca o que atañe los problemas de la familia, se han quedado cortos porque Sinaloa es uno de los 3 estados en la República que tiene contemplado un código familiar. Y en ese código familiar hay una serie de cambios, una serie de aportaciones que se han hecho, donde viene incluido precisamente, por eso yo te decía, y le preguntaste cómo quería que lo llamara, porque yo he tenido clientes así, y yo les he preguntado, porque eso que dijiste de cuenta que me estabas diciendo, ¿y cómo quieres que te diga él o ella? Le digo, yo soy más objetivo, ¿no? Y me han contestado, ¿sabes qué? Dime, ¿qué? Y yo ya me siento más cómodo porque estás en comodidad. Pero es importante que adoptemos o tengamos esa conciencia de que es muy importante que no solamente en el campo de la psicología va a afectar las constantes modificaciones o actualizaciones tecnológicas, lo quiero mencionar en ese sentido, porque vienen aplicados al código familiar. Ya viene aplicado lo que es la adopción por parte de personas del mismo sexo,
el que decías el cambio de sexo, que aquí en México le decimos operación jarocha. Operación jarocha. ¿Qué significa? Que le falta que le corten el pene nada más. ¿Y jarocha de dónde viene? De Veracruz. ¿Y de ahí la palabra? Así, es el gentilicio de la ciudad de Veracruz. Entonces, lo menciono esto porque no la primera ni la última vez que se van a encontrar con esta parte, y yo les recomiendo a todos los que están aquí, estudiantes y profesionales, que se echen un clavado al código familiar y van a encontrar mucho material para que va relacionado con esta tremenda conferencia que acaba de dar ahorita el doctor, ¿verdad? Esa era mi participación, y sí es cierto, o sea, la información es poder, y una persona desinformada está muerta, y no solamente desde el punto de vista de curiosidad del morbo, sino también que hay muchas aportaciones que van relacionadas con lo que es el ejercicio de nuestras profesiones, tanto como la de psicólogo como la de profesional del derecho. Sabe que había un discípulo de Freud prominente, brillante, uno de los primeros discípulos, Víctor Tauss. Tiene varios ensayos muy interesantes, uno sobre los siniestros. Pero ¿sabe de dónde venía Tauss? Del derecho. Fue el primer psicoanalista que se acercó a Freud, o sea, que se interesó por el psicoanálisis, viniendo del derecho. Y después, como en esa época vio que el ejercicio legal estaba medio complicado, el tipo se estudió toda la carrera de medicina y sirvió en la guerra, en la primera guerra, como médico de campaña, también que llegue. Pero venía originalmente, se acercó al psicoanálisis desde el derecho. Primero. Estoy seguro. Usted es el segundo. Exactamente. Gracias. Y está vivo, eso es lo más importante. Es moderno. Bueno, yo quisiera comentar algo, ¿no? A partir de lo que acabas de comentar, Gustavo. Y relacionando con la experiencia que ustedes hablaba ahorita en esa entrevista, y entonces me genera así como que digo yo, bueno, pensando en esa cuestión de la adopción de parejas del mismo sexo, y entonces ese niño, ese hijo, cómo va a interpretar eso que tiene de familia, quién va a ser la mamá, quién va a ser el papá, por ejemplo, ¿no? Sí me quedo pensando en esa parte, porque ahí yo veo que están, o sea, está implicado cuestiones como la percepción, lo que decía usted en cuanto a los espejos que se van modificando, ¿no? Pero también qué implica aquí, qué funciones echas a andar cuando se dan este proceso, ¿no? Sí me deja pensando en esa parte. ¿Alguien quiere comentar sobre lo que ha dicho la compañera? Y porque los resultados, pues... ¿Hay alguien que quiere comentar? No, ya, cerré mi... Sí. Creo que también hay una complicación dejar de lado. Bueno, la confusión que puede producir el hecho de que dos personas del mismo sexo adopten a un pequeño y se encarguen de la crianza. Pero en muchas familias de la actualidad se maneja que el padre o la madre es el hermano o a veces el vecino. Entonces creo que es algo similar, quitando la etiqueta del sexo y de toda esta controversia que causa de que dos personas viven en unión como pareja y tienen hijos y todo eso. Pero a veces los propios niños viven se conflictúan al momento de crecer, ¿no? Porque ni siquiera tienen identificado dónde está la figura materna y la figura paterna, y el desempeño tal vez de lo que hace la madre pues es totalmente contrario a lo que se debiese esperar. Entonces, creo que ahí hay una complicación bastante
frecuente que se da, independientemente de... Creo que no tiene nada que ver, pues, que sea hombre y hombre, o mujer y mujer, para tener a un niño pequeño. Creo que va más allá de cómo se representen o cómo se muestre ante la sociedad esta unión, ¿no? O esta forma de hacerse ver como familia. Creo que es algo más, vaya, no sé cómo explicarlo. Sí, yo coincido contigo y justamente lo que tenemos que agradecer al psicoanálisis es justamente que nos ha aportado esa idea de que el padre no es el genitor, el padre es una función en la que si la madre está atravesada por esa función, porque puede ser que el padre se muera, me ha pasado a mí que he tenido pacientes que los padres se murieron cuando la madre estaba embarazada y de repente tienen que darla sin el papá, y sin embargo eso funciona porque es algo que atañe a la dimensión simbólica y, como decías vos, de alguna manera, de algún modo todos somos adoptados. Yo siempre digo eso, todos somos adoptados, porque la apropiación del hijo se da después de que nació, y hay padres que acá se dice rajar, Celina, cuando a veces se raja, algunos padres que se rajan, y varios. ¿Y por qué? Porque la verdad que la llegada de un hijo es muy impactante, hay gente que enloquece, porque justamente representa la aparición de la alteridad un hijo. Yo le decía, la relación con la castración. Hay padres que se rajan, en menor medida madres que se rajan. A veces pasa también, o que no se hacen cargo. Entonces, yo coincido contigo con que, volviendo a tu pregunta también, respecto a que hay una dimensión inesperada también en eso, porque son nuevos paradigmas. Para mí hace diferencia que la ley lo contemple. Si la ley lo contempla, me parece que eso lo ubica a una dimensión distinta. Y de hecho, nosotros en Argentina, vamos a aprobar el matrimonio igualitario. Y yo que vengo justamente de 35 años, por ahí me acuerdo de épocas en las cuales venía gente que tenía una elección sexual no hetero. Qué sufrimiento, qué padecimiento. No quiere decir que ahora no lo haya, pero me parece que esté la ley que contemple esa posibilidad de elección sexual, eso produce un alivio y un reconocimiento y una inclusión en la ley. Entonces me parece que eso está en la vía de poder manejarse con los chicos, que, como decía la compañera, es como en el amor. Y el amor tiene sexo. El amor no tiene sexo, o sea, el amor es el amor, más allá de lo genérico. ¿Está o no está? Hay encuentros y desencuentros. Yo coincido en que tiene más que ver, pues porque el rol materno y el rol paterno es un lugar, no tiene que ver con el sexo, es un lugar que asume. Y yo creo que más bien el que el niño no se conflictúe tanto tendría que ver con que la persona, el adulto, asume ese lugar. Si el adulto tiene, yo creo, si el adulto tiene conflictos con asumir un lugar, puede ser hasta un matrimonio heterosexual. Pero si tienen conflictos algunos de los dos en asumir el lugar de la feminidad o el lugar de la masculinidad, de todas maneras el niño se va a conflictuar, el niño no va a tener un referente. Creo yo que eso es más importante. Coincido y me encantó la palabra que usaste, lugar. Breve. Sí. Y para conflictuar. Exacto. Y para conflictuar. Nuestro Estado tiene una característica. Por la situación de violencia que tenemos, hay un alto índice de jefas de familia. Hay un alto índice de mujeres que tienen que jugar doble rol, padres y madres. Ahí está nada más. Esa es una. Y la otra,
Los hijos de parejas heterosexuales tienen muchos problemas por ese juego de roles que tienen, porque siempre estamos pensando que las parejas homosexuales van a conflictuar a los niños. Las parejas heterosexuales los conflictúan, los tenemos allí. No hay ninguna garantía. Entonces, exactamente, o sea, pero anteponemos y nos anteponemos nosotros a estereotipos y prejuicios. Entonces, ahí es donde tenemos que preguntarnos nosotros cómo estamos de frente a esa realidad. Ahora hay que tomar mucho en cuenta el papel que juega la religión, doctor, de todo esto. Porque todos los puntos donde han moralizado esta postura son parte de la propia iglesia como institución, ¿eh? O sea, porque debemos recordar que después de la cultura griega no hay nada nuevo en nosotros. Así que si ahorita nos asustamos de lo que vemos, después de lo que conocen de la cultura griega y sabe todo lo que se vivía, esto no es nada nuevo, ¿no? Donde el hombre de la casa tenía su novio y en la casa era recibido las novias y todo lo demás. Ahorita nos estamos asustando de algo que los griegos hace muchos años hicieron. Pero no existía la iglesia, ¿no? Era aceptado. Pero aquí hay una situación, el asunto es la cultura, ¿sí? Es totalmente sí, aquí y esa parte no me viene a la cabeza, yo creo que lo que está aquí en juego, yo considero que es el niño, más allá de los adultos que quieren formar la pareja, es el niño, porque aquí el niño se abre pues al mundo en el grupo social que está creciendo con la familia. Y entonces, ¿qué es lo que se está reflejando en este momento en los niños? Porque yo veo aquí en este punto al niño como objeto, ¿sí? Totalmente una cosa. Tanto así que, por ejemplo, no se considera a los niños que nacen en el deseo, yo lo veo en ese in vitro, lo ves in vitro, para mí son como los objetos, pues, o sea, no es construir el hijo a la medida. Entonces, ¿qué pasa aquí en la pareja del mismo sexo? Que de una u otra manera buscan tener lo que completa la familia. Y ahora, eso no es nuevo. ¿Cuántas generaciones y generaciones? Que es tu tía de toda la vida, o es tu tío de toda la vida, y siempre vivimos juntos y es tu niño. Entonces, a final de cuentas, siempre existe. Pero aquí yo creo que nos perdemos en ese otro sentido, en eso. Cuando llega la madre, el niño y está ahí, no hay mirada, no hay voz, no hay voz que le haga sentir ese cuerpo. Entonces, quien le haga sentir el niño el cuerpo, quien lo haga el niño se siente directamente si es un hombre o es una mujer. El niño, aquí es lo que yo puedo pensar, la infancia, el niño, como cosa, Sí, yo coincido porque la pantalla, de alguna manera, la pantalla está en el mundo de la economía de mercado y su vínculo con la ciencia. Y la pantalla lo que propone es una mirada y una voz anónima. Una mirada y una voz que tienden a ser infinitas, con lo cual los espejos se van como extendiendo a límites riesgosos. Por eso también, qué peligro dar pantallas a los niños pequeños, a los bebés, porque se calman. Claro, la pantalla tiene un efecto pregnante de captura, pero las pantallas no están castradas. Ese es el riesgo. Y retomando lo que vos decías del lugar, que me pareció muy interesante, justamente es un lugar que se toma o no se toma. Y ese lugar tiene estas características que vos señalabas, que es un lugar que está hecho de la rítmica del lenguaje, de una mirada que sustenta esa rítmica,
y que lo voy a decir en difícil lacaniano ahora. Pero se los propongo porque es interesante que lo revisen y que lo incorporen a la clínica si ya no lo tiene incorporado. Yo lo voy incorporando, como puedo, voy cada vez preguntándome en los casos que recibo, es ubicar los 3 registros, esos 3 registros. En ese lugar, que tiene que ver con la rítmica y la cadencia primaria del lenguaje, que es un lenguaje que está encarnado, no es el lenguaje de la máquina, es el lenguaje encarnado, y una mirada que sustenta en esa escena, tenemos la rítmica, la de la cadencia primaria del lenguaje. Esa rítmica está justamente, no es ritmo sin corte, es un ritmo que tiene cortes, por eso es ritmo. Que haya una rítmica implica que hay una trama. Esa trama está ligada a lo simbólico. Esa trama simbólica se ubica en una imagen, en una escena. Por eso decía, el cuerpo se visibiliza con la voz. Hay una anécdota de Freud en la que dice, escuché un niño pequeño que decía, ahí aparece la música. Sí, decía, hay una anécdota de Freud que comenta, escuché una vez un niño en una habitación cercana, se refería a un hijo de él, decir, tía, háblame, que tengo miedo a la oscuridad. Y la tía responderle, ¿de qué servirá que te hable si vas a estar oscuro de todos modos? Y el niño responder, cuando alguien habla en la luz. Entonces, esa rítmica visibiliza. Eso corresponde a la dimensión imaginaria, como simbólico imaginario. Y lo real está ligado al corte que hace de algo que es continuo hacerlo ritmo. Ese corte atañe lo real. Ahí tenés alrededor los 3 registros. Esos 3 registros muy interesantes, tenemos en cuenta cuando uno recibe consultas. Hasta aquí. Ya la música, nos vamos con la música a otra parte. Cómo afecta, digamos, a la economía de México, el nuevo presidente de Estados Unidos, ¿no? Que está en boga todo lo que yo veo es esta parte. Si hablamos de los niños en cuanto a su futuro, en cuanto a cómo lograr una identidad, cómo lograr una seguridad, no solamente es quién los cría, quién los está cobijando, digamos, en una familia. ¿Qué pasa con esta cuestión global? ¿Qué pasa con la desesperanza en la que se puede vivir y que no le da como que ese puerto seguro a los niños, como que cuando tú seas grande va a haber esto bueno para ti? Entonces, ¿qué me podría ¿de qué manera? También en Argentina están pasando por situaciones, ¿no? Entonces México pues no recepciona y pues América Latina. ¿Qué ve usted, doctor? Usted que está aquí ya. No tanto. Voy a comentar algo de acá, me están haciendo señas y ya tengo que finalizar. Coincido con usted que lamentablemente la desesperanza crece, y sobre todo para los jóvenes, y sobre todo para los que tenemos que transmitir, porque en rigor pasa que los jóvenes nos observan a nosotros, los adultos, que hemos tenido una vida laboral intensa, nos hemos de alguna manera dedicado a algo, está bien, con pasión, pero tanto trabajo para que, como si hubiera algo de sentido puesto en juego ahí. Por
eso decía, la esperanza me parece que viene por el lado del símbolo, porque eso posibilita una dimensión que es la de la palabra. Estamos en problemas cuando nadie se ofrece a escuchar, porque ahí los chicos van de una marca a otra, sin nadie que los escuche, y de una marca a otra pasa, como pasa con los vecinos de acá, del norte, que de repente aparecen los chicos con armas automáticas y liquidan a medio colegio. Y uno se pregunta, ¿nadie pudo escuchar antes nada? Y sí, yo vengo de Argentina, donde ahora estamos con una situación política absolutamente distinta a la que teníamos. Más allá de la ideología que uno tiene, yo la impresión que tengo es que a veces la gente se dispara en el pie cuando vota. Se dispara en el pie, porque de repente votan porque el Estado es ausente. Y la verdad que en estas condiciones actuales, en todo el mundo, el Estado no se puede ausentar, no puede dejar las cosas ligadas al mercado porque es una locura. Y volviendo al tema de la religión, yo ahí tengo una esperanza. ¿En qué sentido? No porque la religión, como decía Freud, hay que considerarlo. Lo que pasa es que no es suficiente, porque si fuera eficiente no habría sido. ¿Sí? Pero, yo digo, Papa Francisco es argentino, es un político el Papa. El Papa viene de la política. Por algo está allí. El Papa es peronista, el Papa es franciscano y viene de la opción por los pobres. Y el Papa, como líder que es global, sea uno musulmán, judío, cristiano, de todos modos tiene un lugar de líder global importante. Y es muy interesante el mensaje que le está transmitiendo, porque él está batallando contra este capitalismo salvaje y con dejar librado todo el mercado. Y él dice, tierra, techo y trabajo. Y ojo con el capitalismo. Él dice, no es que esté mal el capitalismo, lo que tenemos que pensar es al servicio de quién está. ¿Al servicio de las personas o al servicio de convertir a las personas en objetos? Bueno, les agradezco la escucha. Una pregunta más ahí. Dos preguntas. Ah, la intervención, claro. Bueno, te agradezco. La intervención fue la siguiente. Bueno, estamos en la escena inicial que yo quedo desparramado por la patada que es una patada que les diré que me agarra los testículos también. O sea, fue doble patada, con lo cual quedé bastante dolorido. Me tomó el trasero y los testículos así. Qué difícil ubicar el no en la práctica nuestra, porque no tiene que ser un no pedagógico, no tiene que ser un no judicial, no es un no contravencional, hay que ubicar el no en otra lógica distinta. Entonces a mí lo que se me ocurrió en ese momento, poco intuitivamente, después me quedé pensando es, tirado en el piso, dije, referí, saque la roja, expulsa a ese jugador. Y con eso pudimos volver al juego. Sin tener que decir yo que eso no se hace. Es tomar algo que atañe al juego de fútbol como para volver a la escena. ¿Qué es lo que yo recomiendo cuando pasa algo en los límites de la escena? A veces pasan cosas graves, porque parece que se impone el no, pero parece que hay que dar la vuelta como para volver a incluir ese no en el juego. Así el juego queda nuevamente en movimiento. Bueno, y definitivamente muchos padres, o los padres pues nadie nos enseña eso de la marcha, vamos aprendiendo, nos vamos equivocando. Y a mí se me hace muy interesante el tema de niños y adolescentes, porque cuando los niños están chiquitos, bueno, más que nada adolescencia, cuando los niños están chiquitos, de alguna manera están bajo el cobijo, bajo la mano de los padres, y cuando ya son unos jóvenes de 20 años, por ejemplo, pues ya hay una madurez que les permite ponerse menos en riesgo, tomar cierto tipo de decisiones, y durante la adolescencia pues se exponen a muchísimos riesgos como, no sé, drogadicción, pornografía y infinidad de cosas más. Entonces, por eso me llama mucho la atención el tema ese. Y cuando miré pues la publicidad del seminario, me llamó mucho la atención la imagen, sobre todo del núcleo familiar. Estamos presentes y a la
vez ausente con esos medios de comunicación. Entonces, ¿de qué manera se está dando el lenguaje ahí? La voz se va perdiendo, pareciera que más y más. Entonces, ¿cómo se están estructurando esas nuevas generaciones de niños? Y cómo serían las generaciones de los hijos, de nuestros hijos. Entonces, como que cada vez en esa parte vamos en retroceso. Coincido con esto que vos decís, que qué difícil es el pasaje de la niñez a la adolescencia en la actualidad. Porque peligroso ha sido siempre ese pasaje, desde el comienzo de los tiempos. Implica un peligro, porque aparece un sujeto que antes no estaba. Es como el nacimiento. De hecho, en muchas culturas se considera al pasaje de la niñez a la adolescencia como muerte y renacimiento, que aparece un sujeto nuevo. Es como lo que ocurre, como decía, el nacimiento, la aparición de un bebé. Para los padres a veces la aparición del adolescente en la casa también es una experiencia fuerte de alteridad, y se encuentra con un sujeto que antes no estaba. Y tienen que ellos mismos, yo siempre digo, no solamente muta el adolescente, es menester que muten los adultos que están al lado de él, que se transformen. Es difícil en esta época porque a los adultos nos cuesta mucho acompañar a los jóvenes en sus iniciaciones, en sus ritos, porque ya no tenemos los ritos que los acompañan. Entonces los jóvenes quedan solos, atravesando ese pasaje, solos, entonces con situaciones que pueden ser las más benévolas, que pueden ser de privación del sueño. Se queda toda la noche con la computadora, algunos padres, de privación del sueño, cortes en el cuerpo, perforaciones en el cuerpo. Eso forma parte de los ritos de iniciación. Si ustedes leen sobre las culturas antiguas, esos pasajes implican escarificaciones, cortes, agujereos del cuerpo agujereado, exposición a situaciones peligrosas, robo de cosas, forman parte de la iniciación. Digamos, yo digo, no hay iniciación sin violencia, forma parte estructural de la iniciación en la adolescencia. La diferencia en esta época es que los adultos, la comunidad ya no acompaña, como pudiera acompañar en otras épocas remotas, ese pasaje. Entonces los chicos quedan solos haciendo ese pasaje. Y no tiene una connotación simbólica a veces ese pasaje. ¿Por qué? Porque la connotación simbólica podría ser de ese pasaje un pasaje eficaz. No. Pero hace diferencia que alguien se proponga, un adulto, acompañando al joven, asumiendo el fracaso de la iniciación, porque toda la iniciación implica un fracaso, pero qué bueno que un adulto se haga cargo del fracaso. ¿Qué quiero significar con fracaso? Con la iniciación no se ubica la sexualidad en las diferencias, las diferencias pasan por otro lado. No es que si yo hago este rito y paso por el bar mitzvah o por la comunión o lo que sea, eso me ubica como hombre o como mujer. Sabemos que esa ubicación depende de otras cosas. Pero sin embargo hace diferencia que nosotros acompañemos a los jóvenes y asumamos también con ellos mismos el fracaso de su ubicación. Pero la presencia hace diferencia. La presencia que implica la angustia de los adultos, ¿no? Por eso digo, yo le digo a los padres cuando vienen, miren, acá, cuando se trata de defender a adolescentes de familia, están angustiados, miren, es así, no hay transición sin violencia, sin algún grado de violencia, y además ustedes piensen, ustedes también tienen que mutar con esta transformación. Se espera a ustedes también que muten, porque ya el diseño que ustedes tenían de relación en la infancia ya eso no va a ser. Tienen que rediseñar la relación con el joven. Y eso implica que ustedes tienen que transformarse y poner en juego las imposibilidades propias, las limitaciones propias. Hasta aquí.